sí, suplicarles pues que en la medida de lo posible aporten ustedes, porque yo sé que tienen mucho que aportar en cuestiones de filosofía, ¿verdad? De la educación. Hay, hay bastante experiencia de parte de ustedes, hay muchos esquemas mentales que están bien instalados y que es preciso compartirlo, ¿verdad? Para generar esa riqueza de discusión, ese conflicto pues, de carácter cognitivo que podamos establecer. Es necesario, ¿verdad? Es más, es una obligación prácticamente, pues, porque esta modalidad nos demanda que sea cada vez más participativo, ¿verdad? El abordaje que se haga. Recuérdense que una tutoría no pretende convertirse en ningún momento en el desarrollo de contenidos, ¿verdad? De forma tradicional, sino más bien en doble vía. Ustedes hacen preguntas, comentamos sobre las preguntas, o yo les planteo preguntas y ustedes responden a cada una de ellas sin temor a equivocarse. Muchas veces no hay respuestas ni buenas ni malas. Muchas veces lo que se pretende es activar la participación, aunque nos equivoquemos. Para eso estamos todos y todas, para corregirnos, para sugerirnos, y nadie debería de molestarse, ¿verdad?, al respecto. Sí, así debe ser, así se construye de manera colectiva el conocimiento y es la mejor manera, está comprobado, ¿verdad? Socializando lo que sabemos, socializando lo que pienso, lo que siento muchas veces, porque hasta lo que uno siente puede, de repente, claro, los sentimientos no los podemos debatir. Yo no le puedo decir, no, no sienta eso, pero los pensamientos sí. Ahí sí podemos darnos el chance, ¿verdad? De cuestionarnos, de decir, no, mire, momento, ahí creo que está equivocado, yo creería de que hay manera de decirlo, ¿verdad? No decirle, mira, hey, eso que has dicho no sirve, no, en ningún momento, ¿verdad? Esos términos sí son muy dañinos, pues, ajá, porque puede frenar o puede bajar la autoestima de cualquiera. Imagínense a un niño pequeño, en una nieta de 8 o 9 años, que alguien le diga, eso que has hecho no sirve. Mire, por el amor de Dios, o sea, puede pasar cualquier cosa, o sea, una frase de esas. Y de igual manera ya en personas ya de la edad de ustedes, pues que ya en su mayoría pasan de los 17 años, porque sí tenemos algunos que están bastante jóvenes, pero ya dijeron la vez anterior ustedes que hay algunos un poquito más grandecitos, ¿verdad?, que ya pasan de los 30. Ajá, y así es. Incluso hay unos más grandes, ¿verdad?, de 60 para arriba, que están estudiando actualmente en esta modalidad, en la UES. Y en buena hora, pues, ¿verdad? Lo importante es ese deseo de continuar, ¿verdad? Así que solo reiterar eso, pues mire, qué bueno, ya hay 9, así que vamos a, si es que no hay alguien que quiera comentar algo, compartir alguna bonita experiencia del día de ayer, de hoy por la madrugada, ¿verdad? Puede hacerlo como un preámbulo. No es que todo debe ser, híjole, un contenido así riguroso, ¿verdad? Siempre el preámbulo es importante, ¿verdad? Para estar como en mayor disposición de compartir lo que sabemos, ¿verdad? Mutuamente. Así es que, no sé, está libre para que alguien comente algo de una buena noticia del país, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿verdad? Yo sé que están sucediendo muchas cosas en el contexto y con ustedes como estudiantes universitarios deben de tener esa, no curiosidad, sino esa necesidad de estar al día, de estar en la jugada, como decimos, con lo que está pasando en el país, ¿verdad? Hay cosas que bueno, no, es cierto, hace falta mayor investigación, que se profundice, ¿verdad? Pero aquí hay que deducir responsabilidades y hacer que se cumpla, pues, la ley, ¿verdad? Existen instituciones del Estado que tienen un rol y que han estado bastante apagadas,
llámese Corte de Cuentas, llámese Fiscalía General de la República, ver todas ese tipo de instituciones están obligadas a asumir un rol activo y cuando no lo hacen, pues la sociedad en su conjunto debe de estar exigiendo que eso pase. Y lo mínimo que debemos hacer nosotros es conocer qué está pasando y con mucha visión crítica, ¿verdad? Aquí, sea quien sea, pues, si han cometido algún tipo de acciones incorrectas, ¿verdad? Al margen de la ley, pues, pues que se deduzcan responsabilidades, pues, y así debe ser. Ajá, porque las nuevas generaciones que ocupen esos puestos, esos cargos tan importantes para el país, en unas condiciones como las nuestras, en un contexto actual, deberían de ser personas, les digo, formadas, con mucha ética, con mucha visión del bien común. Tristemente, eso el país carece porque no hay formación de cuadros. O sea, aquí cualquier persona puede aspirar a ser diputado y lo va a lograr porque la gente dice lo vamos a nombrar, pues ya estamos cansados de todo otro, de todo. Entonces, sin mayor criterio, la gente le da la confianza. Pero de que hayan sido formados como cuadros así, tristemente en este país quizás nunca lo ha habido, ¿verdad? Y estamos hablando en general de todos los partidos políticos, ¿verdad? Se ha descuidado esa parte. Y por eso es que muchas veces caen. Sí que es bien fácil, si el jefe de fracción levanta la mano, la levantan la mano los demás. ¿Y qué es eso? O sea, eso no puede ser, eso no es democracia, ¿verdad? Cada uno de los diputados que han sido electos deberían de ser libres, ¿verdad? De dar su voto cuando corresponda, sin estar sometido a un partido o a lo que diga el jefe de fracción. Si aquí tienen derecho a diferir, ¿cómo se llama? Sí, a opinar lo contrario, pues, pero no siempre pasa eso, ¿verdad? Hay que estar atentos y atentas, ¿verdad? ¿En qué está pasando? Ajá, estamos claros que aquí, si alguien actúa mal, solo un periodo trabaja y de repente le pasan la factura, pero no podemos ir probando y probando porque la cosa así complica más. Seguimos sin niveles de desarrollo, ¿verdad? Pero el tener una visión crítica, el no dejarse llevar por lo que los medios nos están repitiendo, ¿verdad? Eso es importante. Eso hace la diferencia entre alguien que está estudiando activamente y alguien que ya no lo está y que le da igual y que tiene frases como que si yo no trabajo no como, o sea, esas frases para nosotros no deben aplicarse, ¿verdad? Sino que son personas que son asalariadas, pues, y que el salario de ellos es pagado con nuestros impuestos y por lo tanto estamos nosotros en todo el derecho de estar atentos, vigilantes, observadores y sobre todo también de externar nuestras opiniones en los espacios donde estemos, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes está en distintos espacios. Algunos a lo mejor hasta son miembros de alguna directiva en su colonia donde viven, o de algún comité, o de alguna iglesia, ¿verdad? En donde sea que estén, o sea, ustedes están llamados, pues, a, a expresarlo, ¿verdad? Porque, pues sí, no, aquí no es un cheque en blanco que se le está dando a nadie, ¿verdad? Sino que eh, debe de ocupar puestos, vea, de forma, por méritos y por obras, como decimos. Vea, ya vamos a ver qué va a pasar con las alcaldías, ¿verdad? Ajá, porque sí, las alcaldías, ojalá y no despidan a mucha gente, porque eso es lo más común que hacen, es entrando unos, si son nuevos, al carajo, ¿verdad? Sacan una cantidad de gente y eso es una zozobra, ¿verdad? Y uno debe ponerse en los zapatos del otro, o sea, la empatía es importante, ¿verdad? Pero la compasión es mucho más. Ajá. Así que todo eso, miren, es parte de la filosofía también. No crean que lo estoy inventando. No, es parte. Yo sé que usted tiene su propio esquema, su propia lectura, y yo no lo estoy cuestionando, ¿verdad? Es usted mismo quien se va a cuestionar. Así debe ser, ¿verdad? Decir, no, quizás le he estado regando, ¿verdad? He estado un poco, ¿verdad?
al margen de todo esto, he estado más de espectador que de observador. Mire qué diferencia de término. Una cosa es ser espectador y otra es ser observador. Alguien que está observando está obligado a vertir lo que observó, lo bueno y lo no tan bueno. Pero bien, era solo un preámbulo, ¿verdad? Que de contexto pudiéramos abordar muchas cosas y no quedarnos solo con lo que los medios nos están diciendo, ¿verdad? Y menos cuando hay un medio que es, digamos, bien gubernamental, porque en todo país eso va a denotar de que hay una sola versión. Ahí no se va a permitir el que haya en doble vía, pues, una lectura de algo, ¿verdad? Entonces, no, debe de haber pesos y contrapesos en todos lados. Si no, no hay democracia, ¿verdad? Pero bien, vamos a ver qué está pasando, qué va a pasar con el tiempo y hay que estar como muy ojo crítico ahí, ¿verdad? En todos esos escenarios, porque sí nos afecta, le digo. Ahorita ya se acerca la fecha tope en que toca hacer declaración de renta, ¿verdad? Y le digo, a veces le apretan las tuercas a quien no deben, a aquellos que ganamos muy poco, híjoles, y que nos cobran a veces hasta 2 o 3 veces un impuesto, ¿verdad? Pagamos IVA cuando consumimos una factura, pero pagamos IVA después de ese mismo producto, o sea, es tremendo esto, pero hay muchísimos que están evadiendo y están eludiendo, y a ellos no se les toca, ¿verdad? Entonces, y hay rumores grandes, pues, que pretenden aumentar el IVA. Y aunque diga alguien, pero el IVA es democrático porque es parejo, todos lo pagamos. Mentiras, no lo pagamos todos. Hay muchos que no lo pagan. Es cierto, el país necesita más recursos, ¿verdad? Pero debe de buscarse otras formas, diversificar, no solo a base de impuestos, no solo incrementando más el costo del combustible por irle poniendo cada vez más impuestos, ¿verdad? Porque al final nos afecta en gran medida a los que tenemos menos ingresos, ¿verdad? Que yo sé que somos el grueso de la población y hay muchísimos que, bueno, no sé cómo sobreviven, pues, ¿verdad? Pero bien, ahí estamos. Si no hay alguna intervención o alguien dice, no, la voy a hacer mejor al final, bueno, lo puede hacer en este momento, ¿verdad? Antes de comenzar ya con las diapositivas. Repito, con todo respeto, si alguien se ha sentido, ¿verdad?, cuestionado o cree que yo he hablado cosas que no, les pido disculpas, pues, ajá, pero se supone que somos libres también de decir lo que pensamos y sobre todo cuando tenemos un basamiento en lo que sentimos, ¿verdad? Y lo que vivimos en carne propia. El tema de los impuestos, que a veces nos lo cobran más de la cuenta, eso es real, ¿verdad? Eso es real. Entonces, y sí le digo, afecta bastante la economía familiar. Ajá, cuando algunos de ustedes ya tengan mayoría de edad y ya les toque asumir responsabilidades familiares, lo van a confirmar, ¿verdad? Que en verdad así es. Ajá, este, pero sí, diga, Roxana. No, solo quería decir que yo concuerdo con usted, que por ejemplo la renta a veces siempre se declara, pero a algunos les toca a veces pagar y a veces las cuotas son mensuales y son súper altas por algo que le descontaron y pues ese dinero no lo tiene, ¿verdad? Entonces Sí, ya sale de la bolsa. Y, y yo creo que sí, o sea, bueno, yo soy madre de familia, vea, ya tengo años igual trabajando, entonces tiene bastante razón en todo lo que dice, así que no me siento para nada sí, ofendida. está bien. No, y fíjese que, bueno, Roxana me ha hecho, ahorita le doy la palabra, Mario, perdóneme. Roxana ha puesto un punto ahí que yo recuerdo las palabras del señor presidente, ¿verdad? Cuando habló justamente de este tema y dijo que si alguien el año pasado, porque la declaración que vamos a hacer es la del 2020,
El año pasado percibió ese ingreso, debe de tenerlo para pagarlo el siguiente año. En esta situación económica en que nos encontramos, y cuando la persona tiene bastantes compromisos financieros, deudas o responsabilidades que asumir, ¿qué chance le va a quedar de decir lo voy a guardar porque esto es lo que le voy a pagar en su momento? Uno va pensando en que pronto lo va a conseguir, ¿verdad? Ajá, ¿por qué? Porque no le alcanzó. Es muy poco, o sea, los salarios son muy bajos para la gran mayoría. Si $300 no es nada, no es nada. Entonces, allí sí, pues, o sea, no es cierto de que si ya lo cobró el año pasado, debió guardarlo para hoy pagarlo. O sea, eso es bien relativo. Ajá, quizás algunos puedan hacerlo, pero muchísimos no. Porque vamos así, como dice la frase común, ¿verdad? Popular, coyol quebrado, coyol comido. Así, en un buen sentido, ¿verdad? Salvadoreño. Bueno, José Mario, diga, tiene esa palabra. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Justamente, bueno, todos igual buenos días. Justamente, ¿verdad? El tema tocó un punto, creo yo, bien importante, medular, que como sociedad nos impacta a todos, pues, ¿verdad? Y como sociedad, pues, entiendo yo, está relacionado igual. Eh, Siento que no es comentario fuera de lugar, pues, porque como sociedad, pues, somos todos, ¿no? Así es que en mi punto de opinión sobre justamente el tema de renta y política. En el tema política, pues entiendo yo que nuestro país todavía no está preparado, digamos, como para tener carrera política. En teoría aquí hay gente que hace carrera política, pero es por andar, digámoslo así, ¿verdad? Sin ofender a nadie igual, ¿verdad? En mi punto de vista, Ajá, como fanatismo, digamos, o porque alguien le comentó y le dijo, mira, este es bueno, aquí y allá, pero no hay una carrera política como tal de las personas, como usted lo mencionaba, pues sí, una carrera sí, política, estamos hablando de una persona profesional que se ha preparado, ha estudiado sobre la política, ¿verdad? En general, ¿verdad? Y correcto. también como política, propiamente cómo se aplica en su país. Entonces, Así es. ese es un punto de vista sobre el tema Sí, de las personas que aplican, ¿verdad? Para el tema de diputados y todo. Sí, efectivamente, no todos están preparados. Hay algunos que sí pueden tener su preparación por el tema legal, ¿verdad? Que pueden haber sí, tienen sus estudios, mejor dicho, sus titulaciones. Pero, o sea, cuando hablamos de tema política, como le decía, también es algo bien particular que no solo por, sí, bueno, en este mundo en el que vivimos, nos encontramos con doctores que andan ejerciendo como vendedores, ¿verdad? Entonces, sí, de igual forma, hay abogados que andan ejerciendo otro tipo digámoslo así, de oficio o trabajo. eh, y hay muchos, pues, que en ese particular de política, tal vez no saben nada de leyes, pero están fungiendo en un puesto donde se necesita personas que puedan legislar pues con criterios sobre, ¿verdad? Lo que son, pues, lo que es prácticamente el fundamento de nuestra sociedad, sí, nuestras bases, como lo es la Constitución, ¿verdad? Entender correcto. que si ya una Constitución está desfasada, hay que hacerles cambios, pues todo va evolucionando, ¿verdad? Estar abiertos a esos cambios, siempre y cuando sean como usted lo dice, de común acuerdo y también de beneficio para la sociedad, no para unos cuantos. Entonces, Correcto, muchas ese es un gracias. punto de vista. Sí, sí, y Y estaba, con el de la renta, sí, sí, efectivamente, yo igual laboro, ya estoy un poquito arriba de los 30, ya tengo un ratito de andar ah, trabajando y efectivamente, ¿verdad? Lo que uno sufre, digamos, es justamente la clase laboral que uno puede percibir, wow, se hace un esfuerzo, se trabaja, se estudia, se certifica,
para poder tener un aumento, una escalada, digamos así, a nivel económico, pero esa Sí, escalada se ve afectada con el tema de la renta, porque si usted gana, un ejemplo, $500 y viene, estudia, se certifica y puede obtener un mejor empleo donde ya va a ganar, un ejemplo, ¿no? sí, 800, $900, ya cambia en la escala dentro de la tabla de renta y a usted ya no le van a descontar ese mismo porcentaje, sino que ya por esa escalada que pegó, en vez de beneficiarse, al final termina pagando más renta, entonces sí, se ve afectado uno económicamente. Definitivamente eso correcto. se tiene que revisar y como usted dice, Sí, en muchas de hay las mucha, familias, sí, ¿verdad? Estamos así, pues tenemos hijos y pues le damos prioridad, ¿verdad? A nuestros, em, digamos sí, así, pues responsabilidades como familia, ¿verdad? Del sí. sustento, la educación, ¿verdad? Entonces, de que La estén canasta bien, básica, la canasta básica ya así es es, ampliada, ¿verdad? Ya no solo es la y tradicional. es ahí Sí, donde todos, bueno, al menos en lo particular, es algo que yo sí, resiento mucho cada año, cada cierre de año, digámoslo así, sí, pues porque antes por lo menos uno tenía la esperanza que haciendo la declaración le podían regresar sus, eh, digamos así, sus dos sí, coras, sí, pero eh, está uno con la zozobra de que aparte de que les contaron en el último cierre, ujú, no se sabe si le van a descontar más y al sí, final cuando uno hace la declaración, pues a mí me ha tocado a veces hasta pagar $10 adicional de todo sí, lo que me han contado. Entonces se sí. queda uno así como que con ese sentimiento, ¿verdad? De que, puchica, en vez de mejorar, uno siente que no está pasando de lo mismo. Sí, Ese no, sería. no, muy bien, gracias, José Mario. Estaba también Kevin queriendo participar, no sé si estará ahí, pero el punto es que usted ha tocado las inequidades que hay, pues, hay muchas. De igual manera, en relación a hombres y mujeres, ¿verdad? Hay inequidades salariales también, ¿verdad? En perjuicio, digamos, de un grupo, ¿verdad? En este caso de las mujeres, que muchas veces realizan la misma actividad que un hombre, pero por ser mujer le han pagado menos históricamente, ¿verdad? Entonces siguen habiendo esas inequidades también. Aunque ya en el sector, digamos, gubernamental cambia un poco la dinámica, ¿va? Ajá, y con base a perfiles también, pero es precisamente eso, pues uno quisiera que los funcionarios cada vez fueran más personas correctas, pues, ¿verdad? Y si se va a cambiar para mejor, para bien, pero a veces hay desánimos cuando es todo lo contrario. Cuando una persona es señalada por cosas de corrupción, sin embargo, a esa persona eligen para ocupar un cargo como alcalde, ¿verdad? Y así por el estilo, pues como pasa en muchos casos de puestos clave, ¿verdad? Donde toman decisiones que pueden afectar eh, o pueden complicar más la situación. Pero bien, bueno, decía eso por el caso de mexicanos que vamos nosotros aquí, va a ver qué pasa. Pero bien, vamos a comenzar. Si no, Kevin quería participar, vi que levantó la mano. Y si no, Kevin, ajá, ahí Sí, está. este, Sí, referente a lo que dijo José, sí, fíjese que a mí me llama mucho la atención el ver cómo eligen a los diputados y ver cómo no se les hace una prueba psicológica a algunos, porque con todo lo que pudimos ver nosotros durante la pandemia, me di cuenta que la mayoría de los diputados, y algunos, no están bien psicológicamente y hablan cosas que a veces no tienen nada que ver con los temas que están en el momento, ¿verdad? sí, Y yo sí, siento que por lo menos tendría que haber un control para que a la hora de hacer a esas personas subir a diputados, hubieran diferentes pruebas y evaluaciones para ver si de verdad van a cumplir con el puesto, pues. ah, pues sí, Porque yo me pongo a pensar que cómo es posible que alguien que solo tiene una licenciatura, por decirlo así, pero sí, psicológicamente esa persona está dañada, pues, y sí, no sabe cómo sí, reaccionar ante las situaciones, habla cosas que no tienen que ser, o muchas veces, yo vi también en la Asamblea Legislativa,
que se pasaban riendo con todos los demás y mientras el país estaba en una gran catástrofe, por decirlo así, Sí, sí. no hacen nada, o sea, y yo siento que para futuras generaciones eso sería bueno implementarlo, por lo menos en mi Sí. pensamiento, ¿verdad? Sí, no, y fíjese que ese es la gran cuestionante para todo el sistema educativo del país, porque todos estos que hoy son funcionarios o que lo fueron, han pasado por todo el proceso educativo, por todas esas aulas, ¿verdad? Entonces, y dice, bueno, ¿qué ha pasado pues con los valores? ¿Qué ha pasado con formar mejores personas? ¿Verdad? Aunque no es responsabilidad única de la educación, ¿verdad? También tiene que ver la familia, también tiene que ver, bueno, ya las decisiones muy personales que toma cualquier persona. El punto es que no pueden mezclar, ¿verdad? Lo personal con lo de ser funcionario. Los ojos están más puestos en un funcionario o funcionaria, ¿verdad? Por el cargo que está ostentando. Pero precisamente de eso se trata, ¿verdad? En este caso, la educación, el papel que ha jugado en estas sociedades ha sido cuestionado y con justa razón, ¿verdad? Precisamente por casos como esos, y aunque en todo el mundo lo hay, ¿verdad? Pero eso no nos puede tranquilizar o decir, no, si aunque hay corrupción en países desarrollados, no, ¿verdad? Ya son casos aislados. Aquí no, aquí es bueno, una tandada, por decir así, pues. No sé si existe ese término, pero es una cantidad de personas que incurren en ese tipo de prácticas muy, muy negativas para países como el nuestro, que estamos en unas condiciones muy difíciles, un nivel de endeudamiento terrible, terrible. Hay algunos análisis que hacían que vea que los gobiernos anteriores dejaron el país endeudado en un 60%. Después el otro gobierno que entró por 10 años le subió 10 puntos, llegó a 70% en 10 años. Pero el gobierno actual, decían algunos analistas, no lo digo yo, sino algunos analistas, que le subieron 23 puntos en el marco de la pandemia, ¿verdad? En menos de un año. 23 puntos porcentuales a nivel de deuda externa. O sea, de acuerdo al Producto Interno Bruto, es una buena cuantía eso, ¿verdad? Quizás no la vamos a pagar nosotros, pero sí la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Eso está tremendo, eso. Ya debe de parar eso de estar pensando en que a base de deuda se va a seguir financiando un presupuesto, ¿verdad? Se ahogan los países, ¿verdad? Y lo que va a haber es más sometimiento. Ajá, siempre con inequidades. Eso es lo terrible, ¿verdad? Que, bueno, ¿a quién le van a pasar la factura? ¿A quién va a pagar todo eso? Ya sabemos, ¿verdad? Que es el grueso de la población. Ajá. No son esas pocas familias que acumulan tanta riqueza, ¿no? No van a ser ellos, ¿verdad? Porque siempre buscan la manera de cómo quitarse, ¿va? Esos pagos. Pero bien, muy bien, buenos comentarios. Tienen que ver con filosofía de la educación, créanme, no es que estemos saliéndonos, ¿verdad? Sino que ya más apegado al contexto nuestro, que ese es un buen ejercicio que hay que hacer, ¿verdad? Así es que vamos a ver, aquí tenemos la tutoría 2, ¿verdad? Así se mira la pantalla, ¿verdad? Ahorita. Ajá. Yo creería que sí, ¿verdad? Porque igual pasó ayer. Me confirmaron ustedes que sí, porque la abrí desde el escritorio. Bueno, justamente estamos abordando lo que es la unidad 2. Si bien ya nos pasamos como media hora lucubrando un poco, compartiendo a qué está pasando en el escenario de nuestro país, es porque nos compete, pues. Si nosotros somos los que le damos vida al país, ¿verdad? La población es la patria, ¿verdad? Principales problemas filosóficos de la educación, ¿verdad? Eso es cómo se denomina la unidad 2, ¿verdad?
Si ustedes han hecho la lectura respectiva, se darán cuenta, pues, de que la temática tal cual está planteada está muy interesante y que también al finalizar la unidad hay unos ejercicios por resolver. Este día la idea es enfocarnos también en ese diálogo sobre esos ejercicios, ¿verdad? Que lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? Los objetivos de esta unidad son un poquito largos, son varios, ¿verdad? No los voy a leer porque no es esa la intención, ¿verdad? Lo que sí está claro es que aquí habla de, si ustedes ven, un objetivo se compone de verbos. El verbo es acción porque está en infinitivo. Y dice explicar, argumentar, exponer, diferenciar, interpretar, analizar, valorar, comparar. Mire, todos esos términos. Se supone que en el desarrollo de esta unidad deberíamos de desarrollar esas competencias, ¿verdad? Aunque usted lo viene haciendo ya, explica, compara, valora, analiza, interpreta, expone, argumenta, pero en otras temáticas. Ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva de la filosofía de la educación, ¿verdad? Más visto de otra manera desde los ambientes de las instituciones educativas. Llámese estas escuelas, colegios, institutos superiores, universidades, ¿verdad? A todo nivel. Es una institución educativa, ¿verdad? No digo centro escolar. Un centro escolar, pues sabemos que es una escuela, ¿verdad? Pero ya instituciones educativas de una categoría mucho más amplia, más abarcadora, que ahí va de todos los niveles, ¿verdad? Ahí entra incluso hasta la misma ESEN, ¿verdad? La misma Escuela de Comunicaciones que hay en la Mónica Herrera, ¿verdad? Todas esas entran, son instituciones educativas que están jugando un rol, ¿verdad? Asumen un rol. Si alguien me ayuda, por favor, a darle a admitir a alguien que está esperando, por favor, para que puedan entrar. Entonces, de esa manera, pues aquí nos reta, mire, estos objetivos, ¿verdad? A discernir, ¿verdad? Sobre todo esto. Ajá. Debemos estar claros, pues, que filosofar implica eso, ¿verdad? Interpretar, sobre todo interpretar, ¿sí? Y ya no digamos analizar y valorar, ¿verdad? Así es, y esto nos va a llevar a qué? A ubicarnos en los contextos, cuáles son las mejores prácticas que nos debe caracterizar, ¿verdad? Como futuros profesionales o como profesionales ya ejerciendo. Ya sea que usted se va a dedicar a la enseñanza de la informática, a la de las matemáticas o a la de ciencias naturales, ¿verdad? Desde ese rol, ¿verdad? Esto le va a dar luces, pues, de cómo hacerlo, ¿verdad? Así es. Tenemos como contenido ese conjunto, ¿verdad? De elementos que hay y habla del problema del hombre y sus valores. Aquí, en el caso de las compañeras, van a disculpar, pero aquí en el material así está puesto el problema del hombre. Pero nosotros debemos extrapolarlo y decir, es el problema del ser humano. Y el ser humano puede ser hombre o puede ser mujer, o puede ser incluso las otras opciones que hay, ¿verdad? También caben, o sea, ahí está en esa categoría. Ajá. Pero en el material así está puesto. Ajá, yo no lo puedo, hey, cambiemos esto, o sea, no soy, ¿verdad? El indicado. Pero sí, ya a la hora de hacer las lecturas, nosotros sí así debemos de verlo. El problema del ser humano, el problema de la persona y sus valores, ¿verdad? Así es. No digo el problema de los individuos, ¿verdad? Individuo porque ya en psicología tiene otra connotación. Ajá. Pero sí de la persona, del ser humano, ahí sí yo puedo decir, ¿verdad? En lugar del hombre. Y vamos a hablar un poco del hombre positivista, el anarquista, el marxista y el personalista, ¿no? Como esas manifestaciones que hay
en relación y lo que el autor nos plantea. El problema de los fines, la fundación de los fines y el problema de los medios, ¿verdad? Aquí eso es lo que vamos a abordar un poco al tratar de responder cada uno de los ejercicios que aparecen al final. Como repito, la intención de esta actividad de hoy es desarrollar una tutoría, como su nombre lo dice. No me voy a echar el rollo, ¿verdad? De ir resumiendo lo que en esta unidad explica el autor, porque se asume de que ustedes lo han hecho y han hecho su propia lectura, sus propios apuntes, que les ha llevado incluso a responder estas cuestionantes que aparecen al final. Ajá. Sí está la parte del video, que la vamos a ver, ¿verdad? Aquí está. Se reconoce pues que algunos de ustedes ya se adelantaron y ya subieron su tarea, ¿verdad? Porque ya está habilitado pues para subir. Ajá, del doctor Dussel, ¿verdad? Hablando de Carlos Mar a 150 años del Capital. Aunque esto fue en el 2017, en el mes de enero, ¿verdad? No tiene mucho tiempo que ha pasado, han pasado 4 años, ¿verdad? O sea, está vigente, pues. Ajá, tiene mucho de credibilidad, mucha de riqueza, este abordaje que hace este gran personaje. Ajá, y sobre todo, pues, que lo hizo en tierra salvadoreña, pues, ¿verdad? Eso es muy... Y lo hizo en los recintos de la UES, ¿verdad? Ahí está. Ajá, y eso es lo más interesante, ¿verdad? Actividades a desarrollar es el análisis del audiovisual, la discusión de tutoría. Eso va a tener un 5 puntos, ¿verdad? 5%. La entrega de la tarea escrita es el 10%. Para quienes ya le enviaron, pues qué bueno. Ojalá que saquen muy buena nota. Y quienes no lo han hecho, pues no se vayan a confiar. Envíen, la verdad, a más tardar a las 11:55 p.m., ¿verdad? Háganlo. Aunque no lo haya finalizado, siempre envíelo para que no se pierda esa nota. Porque 10 puntos son 10 puntos, más los 5 de hoy que van a debatir ustedes sobre el video. Y de paso, pues ya estaría habilitado. Yo lo único que le voy a pedir, le voy a suplicar, es que va a dar un aporte, pero súper breve, para que puedan participar todos. Súper breve, aunque sea escueto, no importa, yo se lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Y si dice palabras claves, retomándolas del doctor Dussel, pues excelente, ¿verdad? Y ya con eso yo lo apunto acá, ¿verdad? De que efectivamente ha dado su aporte y yo le asigno sus 5 puntos. Entonces necesito que me diga inmediata mismo su nombre porque para marcarlo acá, ¿verdad? De quién es el que ya participó y ya se agenció esos 5 puntos, ¿verdad? ¿Les parece? Entonces, y si alguien, miren, si alguien sinceramente no lo ha visto, yo le suplico de que lo diga con toda confianza y que opine en relación a lo que otro compañero ha planteado. Y con eso también yo le asigno sus puntos, ¿verdad? No hay problema. Pero lo más importante es ser sinceros, ¿verdad? No, fíjese que no lo he podido ver, pero sí lo voy a ver más tarde, ¿verdad? Ajá, pero mi opinión humilde es esta y esta, ¿verdad? Mire qué interesante es eso es, ¿verdad? Así que, y si no, pues ahorita, vamos a ver, ahí estamos. No sé quién levanta la mano, para externar, solo estoy viendo en WhatsApp si alguien está, queriendo entrar y no puede, no, pero es del otro grupo de WhatsApp, es. Sí. Ajá, bueno, tenemos a Roxana, a Nidia, a Abdiel, a Rosa Mabel. ¿Quién levantó primero? Me perdí por estar yo viendo del WhatsApp, mire, ve.
Bueno, pero de todas maneras van a participar todos. Comencemos entonces con Roxana. ¿Va? Roxana, ¿qué, qué lectura hace usted a ese audiovisual, a esa conferencia? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, le Ah, escuchamos. vaya. Bueno, el profesor Dussel hablaba, bueno, la conferencia trataba sobre que habían pasado ya 150 años después de que se publicó el libro del Capital, escrito por Karl Marx, y él hablaba en un principio de que él se introdujo bastante a estudiar un poco sobre quién era Karl Marx, sus inicios desde su niñez, su cultura, su familia, dónde había nacido y todo, ¿verdad? Lo de él. Sí, Y eso le ayudó a poder entender y profundizar en el Capital, ¿vea? Y en sus 3 tomos que están ahorita disponibles. También hablaba sobre bueno, que decía que era necesario estudiar a Marx para poder entender el tema de la pobreza en América Latina. Un tema bastante quizás importante, ¿verdad? En la actualidad, a 150 años después de que Marx publicó ese libro y nos brindó bastantes información sobre el capital, sobre progreso, sobre valor. Hasta este día, la actualidad, nosotros estamos viviéndolo, ¿verdad? Y debemos de darle esa importancia. También hablaba sobre cómo bueno, el plusvalor, sobre el valor, no me acuerdo, el valor de uso, que es ujú, el objeto que tiene de satisfacer una necesidad, y el valor de cambio también, sobre eso se refería al valor que un objeto tiene en el mercado, ¿verdad? Y cómo se expresa eso en términos cuantitativos. Y, excelente, Roxana. Para darle chance a otro, mire, usted vaya, lo ok, está haciendo, pero tan interesante que quisiéramos seguirle escuchando. Pero no hay vaya, duda que usted le ha sacado provecho al video, ¿verdad? ok, vaya. Oye, muchísimas gracias, Roxana. Vamos a ver, seguía Nidia. Nidia. Gracias, licenciado. Fíjese, licenciado, que para serle honesta, para mí fue primera vez que me encontré en ese tipo de lectura. La verdad sí había escuchado de Marx, pero no sabía exactamente qué era lo que él había realizado. Pero Ujú, al leer un poquito lo que era el material escrito, poder ver el video, he tratado de comprender con esa palabra que Marx lo que hacía era una crítica a lo que era la sociedad de aquel entonces, cómo le pudiera decir, vamos a ver, oprimía a la clase obrera, porque ujú, una parte que me llamó mucho la atención fue cuando el profesor Dussel hacía referencia que el obrero, mientras más trabajábamos, más pobres nos volvíamos. Y entonces ujú, retomo lo que sí, hacía, lo que comentó nuestro compañero José, que sobre la renta. O sea, que si yo tengo un aumento, en vez de verme beneficiado, lo que hace es lo contrario, porque lo poco que gané también me lo está quitando. Entonces, es como una contradicción para mí, porque en vez de ir creciendo, que sería el objetivo, vamos todo lo contrario, va disminuyendo. Y algo que me llamó mucho la atención fue la teoría de la dependencia que hacía referencia el ujú, profesor Dussel. O sea que ujú, en vez de yo ir ganando, en este caso como país, es todo lo contrario, porque viene de fuera, explota mis recursos, mi mano de obra y todo el esfuerzo, el trabajo que como país he realizado, todo se va para afuera. E incluso decir que pagamos por ese servicio, entre comillas, que ellos nos han dado y después todavía les quedamos debiendo a ellos. sí, Entonces, me ujú. pareció muy interesante comenzar en este mundo de lo que sería la filosofía y ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas. A usted, Nidia. Excelente. Vamos a ver, seguiría Abdiel. Ajá. Buenos días a todos. Pues primero para mí sería importante recalcar lo que el profesor Dussel
hablaba al principio sobre que era necesario conocer la vida de Karl Marx para poder entender más su obra. Y también para mí era interesante ver cómo Marx se declaraba ateo del capital, ya que Ujú. decía que el ser humano le había dado una forma de Dios, una forma divina al capital. Entonces, hasta el punto de idolatrarlo. Y era lo que él llamaba una especie de fetichismo. Entonces él se declaraba ateo del capital. Y esta aplicación metafórica también deviene de lo primero, de conocer la vida, como él con sus raíces judías y luego siendo luterano también hizo esa aplicación metafórica de una divinidad para el capitalismo. Entonces, yo asumo que es un gran aporte de valor epistemológico, en este caso, el que hace y el que también podemos tomar en cuenta nosotros para hacer un análisis y tener una visión crítica de la realidad. Excelente, Abdiel. Muy bien. Mire, van identificando toda la terminología, ¿verdad? Que es clave para dimensionar todo este abordaje, ¿verdad? Y tendríamos a Rosa Mabel. Sí, buenos días. A mí me pareció interesante porque decía que a los 17 años pensaba en la felicidad de los demás y muchas veces nosotros actuamos de una manera bien egoísta pensando solo en nosotros, pero él a su corta edad ya pensaba en la felicidad de los demás y muchas veces los políticos no hacen eso, solo como el asadón, va solo yo y dejando una parte para el pueblo. En ese entonces había un gran desequilibrio, pienso yo, en la clase obrera, que siempre se miraba de menos, pero Marx como que los defendía, ¿verdad? Se inclinaba en las injusticias sociales y anteponía siempre la clase obrera. Decía que entre más trabajaban, eran más pobres, porque si trabajaban más horas extras, no eran remuneradas, entonces siempre sale afectado el pobre. También hacía un énfasis en lo que son las tecnologías, que decía también, me gustó porque decía que entre más tecnología hay, lo que se ve afectado es la ecología y muchas veces los empresarios eso no lo toman en cuenta, que dañan toda la ecología y así le van quitando trabajo a los obreros porque les sale más barato que comprar una máquina que haga el trabajo de varios obreros y es donde nos vemos afectados nosotros como trabajadores, va, desempleo y todo eso. Ese sería mi aporte. Muy bien, súper bien, ¿verdad? Miren, las cuatro, ustedes sí se han mandado, ¿verdad? Lo dejan sin palabras a uno realmente. Le han sacado el jugo, pues, a este audiovisual. Habría que ver qué dicen los demás. Se quieren ganar esos 5 puntos. Licenciado. Ajá. Diga, Kevin, vamos, Kevin. Ah. Sí. Hola, buenos días. Fíjese que una de las cosas que yo miraba que decía el profesor Dussel, una de las más importantes que yo sentí que pega con lo que está pasando en el país actualmente, es en la forma cuando él hablaba de que la mayoría de los ricos usaban mucho a los obreros y no les importaba si trabajaban bien o mal, solo querían la mayoría del tiempo que trabajaran el material y si fuera uno u otro no importaba. Y también dijo, según lo que yo le Sí. entendí, que la mayoría de las personas que tienen poder y están, por decirlo así, explotando a las demás personas, a la hora de que ellos pasan su sabiduría a su hijo o a la persona que se va a hacer cargo de la empresa, les meten esos mismos pensamientos de seguir explotando y Sí. usar el material y que las Ujú. personas casi no importan, sino que sobre el material que ellos utilizan, el materialismo, como él mismo dijo. Ujú. Y al final dejarlo sin nada a ellos no les importa, sino que solo sacar el beneficio para ellos. Y realmente Muy yo bien. siento que yo que he trabajado en empresas, yo siento que tienen razón porque la mayoría de las jefaturas como que van con ese pensamiento de que las personas no valen nada, solo vale el trabajo y que al final si se van mala suerte o buena suerte, ¿verdad? Sí. Y eso aplica bastante porque eso se va enseñando a las nuevas generaciones y eso no sirve de nada porque al final no terminamos de ser solo un uso.
Y al Sí, final el material vale más que nosotros. claro, en el capitalismo, imagínense que le dicen a alguien, mire, si te vas, hay miles que quieren ese puesto tuyo, y es un simple obrero, a una ordenanza, a lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero todo trabajo es importante, dignifica, ¿verdad? Pero ya lo decían ustedes, imagine qué implica hacer horas extras. No es mucho lo que va a ganar. Sacrificó a su familia, porque es menos tiempo de calidad que le va a dedicar a su familia por estar haciendo horas extras. Se está deteriorando su salud, se pierde también el trabajador. O sea, hay quienes que dicen, no, pues estoy joven, aguanto, ¿verdad? Pero la juventud pasa bastante rápido, ¿verdad? Bien, tenemos a JB. JB, es que así aparece, no le veo su nombre. ¿Cuál es? Yo concluyo que soy yo, licenciado José Antonio Ramírez. Sí, José Antonio Ramírez, sí. Ahora sí, ahí aparece, ¿ve? José Antonio, ajá. Diga. Bueno, fíjese que allí agradecer a los compañeros que muy bonitos comentarios respecto al video. Sí. De hecho, pues concuerdo con muchas de las opiniones que ellos expresan respecto al aspecto de la vida de Marx. Yo pude comprender que en realidad el origen de la persona es lo que dicta sus pensamientos, ¿verdad? Porque así como lo mencionó el compañero, ¿verdad? Que su origen judío se plasmaba en la forma como escribió. Ujú. Pero algo que verdaderamente me gustó, que dice que hay que ser verdaderos animales para no darse cuenta de la pobreza o darle la espalda a la pobreza de los demás. Pero fíjese que relacionando eso, yo pienso, cómo es que incluso el doctor Dussel, y haciendo referencia a Marx también, hablan de que tenían una familia, pues no millonaria, pero con comodidades. Y muchas veces se oye hablar a personas con comodidad económica acerca del interés por los pobres, por el interés por los derechos laborales de los que están siendo explotados. Pero lastimosamente, ¿verdad? Nosotros no extraemos eso para nuestra vida diaria, y en los ámbitos laborales entre los mismos compañeros se da un conflicto, pero tremendo, que Sí, son las mismas situaciones que hacen que los explotadores los aprieten más y más. En el campo laboral, ¿verdad? En instituciones educativas, yo siento, ¿verdad? Que es donde más se da esta situación, ¿verdad? Que nosotros mismos, ¿verdad? Le damos la espalda a las necesidades, ¿verdad? Como decía Elba, sea del estómago o de la fantasía. Pero en realidad el ser humano es un conjunto de necesidades espirituales, emocionales, económicas, sociofamiliares, etcétera. Entonces, cuando él dice que hay que ser un animal para darle la espalda a eso, ¿verdad? No solamente engloba que si nosotros tenemos dinero, hay que ayudar a los pobres, ¿verdad? Sino que nosotros tengamos o no tengamos poco o tengamos menos, pues de igual forma no tenemos que darle la espalda ni a nuestras propias necesidades ni a las necesidades del ambiente laboral en donde nos encontramos. En muy bien. realidad, muy Sí. bonita esa historia, licenciado, o esa Bueno, ponencia del doctor. no, Gracias. muchas gracias, José Ramírez. Excelente. Vamos con Sofía, ¿verdad? Sí, buenos días ahí a todos los compañeros, licenciados. Yo realmente, licenciado, pues no he podido ver completo el video, solamente una parte, ¿verdad? Y creo que ya los compañeros pues han retomado como que las partes más importantes. Y basándome ahí en lo que ellos han dicho, pues sí, ¿verdad? Escuchaba lo que la compañera nos daba ahí su opinión, de que ahí Marx a tan temprana edad pues ya se preocupaba por la felicidad de las demás personas, ¿verdad?
cosa que pues es evidente que no sucede con, hablando así de manera empresarial, ¿verdad? Quizás no sucede con estas personas, pues porque ya como lo decían los compañeros, solamente les importa el hecho de que uno haga su trabajo y porque saben que es gracias a nosotros que ellos mismos se van enriqueciendo. Entonces, también ahí con la frase que decía el compañero, ¿verdad? Hay que ser muy animales para darle espalda al sufrimiento de la humanidad. Somos nosotros mismos a veces los que vamos creando esta situación. Es falta de empatía también, no ponernos en los zapatos de los demás. Y pues va con todo esto que ha pasado de la política y como ya ustedes decían en un principio, ¿verdad? Sin ánimos de ofender a nadie, creo que a veces gana mucho más el fanatismo, el hecho de que voy a seguir apoyando a estas personas, aunque nosotros no veamos cambios. Las cosas que todos prometen en un principio y que quizás después solo vemos unas 2 o 3 y que están mal hechas. Entonces, es falta de empatía de parte de ellos, el hecho de solo querer enriquecerse. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Sofía. Muy bien. Tenemos también a JE. No puedo ver JE el nombre, ¿verdad? Puede opinarnos ahorita, comentarnos qué otros elementos más destacaría del audiovisual. Sí, JE es que está abajo, ¿verdad? No aparece su nombre completo. Le estamos dando la palabra en este momento. Licenciado, no sé si soy yo, que yo me estuve saliendo usted, y entrando. Usted me es, estaba correcto. más la conexión. Ok, bueno, las disculpas ahí. José Mario, ajá, está. Sí, así es. Empecé a ver el video, sin embargo, por cuestiones de tiempo no lo he terminado. Está muy interesante. ¿Sí? Lo que hice realmente es tratar de leer un poquito más. Soy más de lectura que de audiovisuales. Y traté de investigar un poquito más relacionado al tema. Entonces, lo que yo logré entender, ¿verdad? De lo que habló el señor Lucel o el doctor Lucel, pues es justamente eso, ¿verdad? Que el trabajador se vende por su trabajo, ¿verdad? Al capitalista y recibe un salario. Ese es como algo que me quedó sus palabras ahí, que es la cruda realidad de lo que vivimos hoy como sociedad, ¿verdad? Sin embargo, en un artículo que estaba yo revisando sobre el libro de Marx, ¿verdad? Se comentaba donde Marx intentaba el tema de analizar el mecanismo de una economía capitalista, ¿verdad? En el libro, con los conceptos de la economía y la política. Entonces, es una visión para mí bastante amplia, ¿verdad? En el sentido que considerar la economía desde el punto de vista político, el impacto es bien general, pues, ¿verdad? Para toda la sociedad, es justo lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Cuando usted nos comentaba sobre otros temas, cómo esto se vuelve yo lo veo así, que vuelve al mismo camino, ¿verdad? De la sociedad, pues, que es lo que estamos buscando, el bien común, ¿verdad? Entonces, es ahí donde las palabras del doctor Lucel, cuando decía, el trabajador vende su trabajo al capitalista y recibe un salario, se devuelve, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el valor de lo que ha creado, ¿verdad? Y su recompensa es la plusvalía, es lo que uno espera como tal, ¿verdad? En cambio, en la parte del capitalista trata de mantener, pues, los salarios lo más bajo posible para poder maximizar la plusvalía de él como tal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo cómo todo va encajando. Muy interesante, muy amplio el tema, ¿verdad?
esto se vuelve como una constante que tratando de controlarla a nivel de generación en generación, esa plusvalía, pues ahí Sí. es donde se van dando las diferencias, digámoslo así, sociales. Entonces, es bastante interesante y bastante amplio. Creo que hay mucho para hablar, pero en síntesis, yo siento que este es como uno de los factores importantes que deja también toda el discurso que nos está dando, la cátedra que está dando el doctor Lucel. Sí, muy bien. José Mario, estamos muy bien ahí. Fíjense que hay 12 conectados, pero solamente 8 han participado. Los otros 4 no han levantado la mano. Asumimos que quizás no tienen. Tenemos a Ana Violeta. Perfecto. Bueno, tiene la palabra ahorita, Ana Violeta. Sí, Buenos días, licenciado, sí, buenos días. y compañeros. Bueno, mi aporte con referente al audiovisual, pues es que las explicaciones que nos da el doctor Dussel nos puede ampliar, porque como por ejemplo yo ya había leído parte de ese libro hace muchos años, ¿verdad? Pero no llegué a la capacidad de poder extraer tanto conocimiento como el que él nos expuso en el video. Y es muy interesante porque como tanto tema de hace 150 años que él publicó su libro, ¿verdad? Pues lo podemos extraer para la actualidad y nos brinda temas como la pobreza, el capital, el trabajo, y nos muestra todas las desigualdades que estamos teniendo en la actualidad. Y se están apegados mucho, ¿verdad? A este tiempo que estamos pasando. E incluso nos muestra cómo poder buscar soluciones para tanta desigualdad que tenemos. Y eso es lo realmente interesante del video, ¿verdad? Que el doctor nos puede mostrar lo que nosotros no podemos entender con solo leer el libro, porque la verdad que es bastante difícil, ¿verdad? Entenderlo, si uno no tiene el conocimiento en sí de esos temas filosóficos. Así es que Así es. para mí fue bastante agradable la experiencia, porque sí se entiende bastante todos esos que así a grosso modo uno no los podría observar. Y fue bastante interesante la ayuda del doctor Dussel. Eso es todo, Bueno, licenciado. excelente, ¿verdad? Bueno, han habido 9 participaciones de 12 que están. Si hay alguien más de los que se han conectado ahora que quiera participar, pues, y así acreditarse sus 5 puntos, ¿verdad? Bienvenido o bienvenida. Estamos a tiempo aún, ¿verdad? Siempre sobre el audiovisual, por supuesto, ¿verdad? Porque me imagino de las otras lecturas, pues a lo mejor puedan hacerlo también. Si alguien no tiene auricular, pues comprendemos. Y si puede dejar plasmado su aporte también, ¿verdad? En algún chat ahí, pues se lo tomamos en cuenta. Pero miren qué riqueza es cuando lo hacemos así, expresado de forma oral, pues, porque participamos todos y todas, ¿verdad? Ajá, en verdad, muy interesante. Imagínense cómo él resume, ¿verdad? De que Federico Engel retomó, ¿verdad? Y hizo los siguientes tomos, ajá, del Capital. Entonces, y lo otro es que no le atribuye el materialismo dialéctico a Carlos Marx, sino que solo el materialismo histórico, ¿verdad? Ajá, que es bien importante eso también. Ajá, es ya Federico Engel, pues el que retoma más lo de el materialismo dialéctico, ajá, dándole continuidad. Pero la lectura que hace el doctor es diferente, ¿verdad? No se le puede atribuir a Carlos Marx todo lo que continuó, porque ya no era lo genuino, pues, el abordaje que hacía. Pero sí están muy asociados, ¿verdad? Incluso Carlos Marx, Federico Engel, Vladimir Ilich Lenin, y de ahí viene el marxismo-leninismo, ¿verdad? Que son que se complementan.
van en la misma línea, ¿verdad? Así es que me alegra que hayan visto todo el video. Dura un poco más de 1 hora, ¿verdad? Y que le hayan sacado esa sustancia que, por lo visto, ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? Le cambia el panorama, ¿verdad? A cualquiera, ¿verdad? Y ya no digamos a ustedes que lo han hecho con mucha atención, ¿verdad? Que en verdad le pusieron mucho interés. Y no hay nada mejor que escuchar plenamente, ver plenamente, esa palabra plenamente, una atención plena, decimos. Eso tiene una connotación grandísima. Ajá, porque muchas veces uno aparentemente está escuchando, pero está en otra cosa. Ahí no hay atención plena. Y por lo tanto el nivel de comprensión va a ser muy bajo, ¿verdad? Debe de ser a plenitud algo para que le saquemos el máximo provecho, ¿verdad? Entonces, realmente 1 hora y media, digamos, no es mucho para la riqueza que nos da. Y eso nos cambia el esquema mental que tenemos sobre el concepto de la vida, sobre el concepto de la economía, ¿verdad? De la sociedad, bueno, todo lo que hablamos de las relaciones de poder que se dan, ¿verdad? Las relaciones laborales, el ponerse en el lugar de la clase trabajadora que ha sido explotada y sigue siendo explotada y que le sigue haciendo más riqueza, ¿verdad? Al gran capital. Ajá, hay muchas cosas, ¿verdad? Que realmente le amplían a uno y lo ubican mejor, ¿verdad? Ya con un rol de estudiante y de docentes, en este caso, pues, porque algunos de ustedes ya ejercen la docencia y otros lo van a ejercer, Dios mediante, pronto, ¿verdad? Ajá. Así es que, digo, si alguien no logró dar su aporte, lo puede hacer por un chat, que ya solo quedaron 3, ¿verdad? De los que se conectaron. Ajá, porque 12 ya es interesante, ¿verdad? La asistencia. Ajá. Si no hay otro comentario más sobre este audiovisual, pues pasaríamos ya a lo del contenido de la unidad, que esto que hemos visto del audiovisual no está desconectado. Claro que no, es muy oportuno, tiene mucha relación con el contenido de esta unidad, por supuesto, ¿verdad? No hay otra opinión más. Bueno, sí, José Mario. No sé si puedo agregar un puntito más que me pareció ¿Sí? interesante también. Dele. Era el tema del libro, ¿verdad? Donde Marx consideraba, es un punto bastante importante, Marx consideraba que el trabajo era la única fuente de valor, ¿verdad? Y pasaba por alto el hecho de que el capitalismo no funciona por la explotación de los trabajadores, sino por el constante progreso tecnológico. Entonces, Marx en ese momento pues subestimó, ¿verdad?, las otras fuentes de riqueza, pues, como podremos decir el tema de la innovación, el espíritu, ¿verdad?, empresarial del desarrollo como tal, y que esto viene a traducirse en progreso a nivel tecnológico también, ¿verdad? Entonces, de ese modo, pues yo veo que algunas de las evoluciones a nivel social predichas por Marx, ¿verdad? Según él lo comentaba ahí en su nota, en su libro, no se cumplieron. Entonces, el tema de la industrialización y la tecnificación que se fue dando permanente a nivel de los procesos de producción también llevaron a la disminución de los costos de producción, ¿verdad? Que es otro factor también que influyó en el tema de la reducción de horas de trabajo para el personal. Entonces, esto, sin embargo, pues también esto no fue acompañado por un empobrecimiento simultáneo, sino a los trabajadores, sino que para algunos, pues, pudo verse como algún beneficio a nivel de descanso o en ocasiones tecnificarse, ¿verdad? Y Muy bien. especializarse
para poder ganar un Sí. poquito más también. Muy bien, José Mario, gracias. Fíjense que hay otra compañera o compañero, que no puedo ver su nombre, que ha levantado la mano. Escuchémoslo. Sí, soy yo, es que Ah, no podía participar porque aquí tenía a mi bebé, pero ya se lo llevaron. Natalie, ajá, sí, muy Fíjese bien. que el audiovisual no lo he visto casi completamente, pero sí en otras oportunidades he podido leer algunos fragmentos o ideas de Carlos Marx, ¿verdad? Sí, Y pues a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado porque él luchaba él promovía la lucha de las clases, ¿verdad? ujú, Y algo que nos hace falta a nosotros, pues, porque nos conformamos con lo que nos dan, nos conformamos con las condiciones laborales, aunque no sean las apropiadas, pero nos conformamos, o sea, no nos gustan, nos quejamos, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Cuando bien pudiéramos reclamar nuestros derechos. Y otra de las ideas que yo conozco de él es que no hubieran ricos si no hay trabajadores. Realmente nosotros enriquecemos eso en las empresas o las personas, ¿verdad? Si no hubiera quien les hiciera el trabajo, pues no fueran lo que son, ¿verdad? No fueran las empresas grandes. Realmente eh, la clase trabajadora es la que enriquece y mueve pues el dinero, mueve el capital. sí es. Y otra idea de Carlos Marx es también de que, bueno, él lo decía así, pero era su pensamiento, ¿verdad? Que nos creemos en Dios porque es lo que nos han enseñado, lo que nos permiten creer. Eso lo podemos trasladar también a que nosotros creemos lo que nos enseñan, no vemos más allá, ¿verdad? No indagamos más allá. Por ejemplo, en las escuelas nos enseñan que tenemos que trabajar, tenemos que ser empleados, tenemos que cumplir un horario, o sea, es lo que nos enseñan y nos inculcan, ¿verdad? Cuando pudiéramos hacer las cosas diferentes o luchar por las que hubieran condiciones diferentes para los trabajadores. Usted lo mencionaba, o creo que algún compañero mencionaba, Sí, que se da hasta en la docencia. Hay colegios en los que explotan al docente y el salario es una nada, pues, y el director o los socios del colegio son los que se quedan con la mayoría. Entonces, y siendo maestros, pues que podemos analizar, tenemos un pensamiento crítico, pero realmente al final sí. como que nos doblegan y nos hacen caer y aceptar las condiciones en las que estamos. Ese Así sería. es. Natalie, muy bueno, ¿verdad? Muy, muy bien que haya participado. Ya ve que era necesario también su aporte, ¿verdad? Todos necesitamos expresarnos. Y sí, esto me trae a cuenta, pues, algunas experiencias que uno conoce de casos de docentes en el sistema público. Estoy hablando no en el privado. El privado ya lo dijo Natalie, pero también en el sistema público. Hay muchos docentes que son contratados con presupuesto escolar. No es que vengan en planilla ya del ministerio, ¿verdad? Sino con el presupuesto que le transfieren a la escuela o al complejo educativo, de ahí contratan al docente. ¿Qué ha pasado hoy en plena pandemia? Si un docente le pagaban $400, que es por debajo de lo que gana oficialmente un maestro por un turno, a estos hoy con la pandemia les han recortado a la mitad. Algunos casos sí los conocemos, ¿verdad? No lo estamos inventando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ganar la mitad? O sea, está por debajo del mínimo. ¿Y qué tal si este docente no tiene otras entradas, otros ingresos? Se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, y personas bien preparadas, les digo, que incluso están estudiando hasta maestrías y están pasando esa triste realidad. Y alguien está estudiando una maestría porque quiere superarse, ¿verdad? Académicamente, pero también en oportunidades laborales, ¿verdad? Mucho más robustas. Ajá, entonces, ¿qué ha pasado con todos los sindicatos? Se han desnaturalizado. Los sindicatos antes, de veras que muy en serio jugaban un papel, ¿verdad? Pero hoy después, no sé si es que se venden algunos líderes, pseudo líderes, por decir así, ajá, o qué ha pasado, pero se han desnaturalizado. Entonces ya no velan por los intereses a los que fueron creados, pues, los intereses
de sus compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces esa lucha de clases a la que se refiere Carlos Marx, ¿verdad? Los sindicatos no han hecho eco últimamente. Tal vez en un tiempo sí lo hicieron, ¿verdad? Y eso yo creo que la historia nos lo ha recalcado, que sí hubo, incluso muchos sindicalistas arriesgaron sus vidas, fueron desaparecidos, fueron asesinados, o sea, ¿verdad? Por esos otros intereses. Ajá, entonces, hoy nadie quiere complicarse en eso y les da igual, bueno, agradezca que tiene un trabajito, así lo manejan, ¿verdad? Sí, entonces, diga Natalie, hola. Bueno, creo que quedó activado el micrófono de Natalie, ya lo desactivó. Ajá. ¿Puedo comentar, licenciado? Sí, sí, claro, claro, todavía tenemos unos minutitos antes de pasar a las otras. Sí. Pues fíjese que quisiera hacer un aporte al último comentario que usted está ejerciendo. Sí. Respecto a la realidad de los sistemas públicos. Sí. No, yo tengo 20 años de experiencia docente y en su mayoría pues en el sistema público, ¿verdad? Ahorita me desempeño a nivel público. Sí. Y si nosotros ahondamos un poquito más en la realidad de los maestros, muchas veces la mayoría solamente se enfoca en la opresión a nivel económico. Sin embargo, la opresión y la explotación no solamente se da a nivel económico, más que todo en el sector público, porque en el sector público nombrado, pues bien difícilmente pues se le suprime el salario, ¿verdad? Sin embargo, pues hay otras acciones que se ejercen por mandos medios, ¿verdad? Que lo esclavizan al docente y que son realidades que también son mayormente por las que nacieron los sindicatos, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Pero yo creo que los que movemos en el sistema docente, ¿verdad? Sabemos las realidades que, así como usted mencionó, pues que particularmente ciertos sindicatos, que me voy a abstener el nombre, ¿verdad? Se vendió por décadas a sus hijos estudiando en el extranjero, ¿verdad? Y a lo cual solo se quedó cobrando la planilla, ¿verdad? De los inscritos en ese sindicato, ¿verdad? Y ya no apoyó más al sector docente, ¿verdad? Y fíjese que allí vuelvo y yo extraigo y pongo en práctica lo que se mencionó, ¿verdad? De darle la espalda, ¿verdad? Al sufrimiento. Y quieres o no, imagínense, yo soy uno de los docentes que diario viajo más de 150 kilómetros para ir a mi escuela. Y estoy en una zona rural, ¿verdad? Entonces, y sumado a eso, pues hay otros factores, pues, que dificultan, ¿verdad? El pleno desarrollo como docente. Y allí quizás todo lo que aprendió uno con profesorado, con licenciatura y otra especialidad, ya van quedando bien soterrados por el montón de sufrimiento que uno experimenta. Pero yo creo que estos tipos de ponencias le permiten a uno abrir los ojos y cobrar fuerzas y poder hacer oír su voz. Así como dice una compañera, ¿verdad? Que creemos lo que se nos enseña, pero como la verdad una parte es que como se nos enseña poco o se nos enseña lo que le conviene a los capitalistas, ¿verdad? Ahí depende de uno como un ser humano, ser un exégeta, como decía el doctor Dussel, ¿verdad? Sí. De un exégeta de la vida y experimentar y sacar, ¿verdad? Hasta el máximo extracto y poder hacer sentir su voz, leer, ¿verdad? Porque hay muchos docentes, bueno, yo soy uno, ¿verdad? Que con 20 años de docencia, pero hasta quizás hace unos 5 años empecé a leer la ley de la educación, ¿verdad? Y en el instructivo, ¿verdad? Pero ahí es donde uno descubre y abre los ojos. Pero si todos fuéramos así, creo que la realidad fuera diferente. Gracias, licenciado. Así es, no, gracias a ustedes, José Mario. José Antonio, perdón. Sí, la verdad que hay muchos aportes más que dar a la luz, ¿verdad? De la realidad actual que tenemos. Por ejemplo, yo no sé si será del todo cierto, pero
en redes sociales, y como hoy se mueve mucho por redes sociales, muchas cosas, ¿verdad? Estaban diciendo que solo en el departamento de Morazán habían alrededor de 180 plazas interinas, de docentes interinos, ¿verdad? Y que al parecer estaban bajo el riesgo de no ser requeridos, ¿verdad? De no ser contratados. Y yo digo, si a escala nacional eso estará pasando, ¿cuántas familias se van a quedar sin el sustento diario? ¿Verdad? Porque es personal que, si bien han venido trabajando de forma interina, no es porque ellos han querido hacerlo así, es porque no ha habido oportunidad para ellos de ser parte ya de todo un sistema formal ya, ¿verdad? De su empleo. Entonces, plazas interinas que muchas veces también son para poder dárselas pues a alguien, a un docente, tiene que hacer cosas que a lo mejor no van pues. Ajá. Y sumado a eso, hoy, con esas amenazas de que corren el riesgo de que no sean contratados, asusta, ¿verdad? Ajá, entonces, pero ahí está. Por ejemplo, cosas bien difíciles de creer o de procesar, como decir, mira, aquí le vamos a dar prioridad a un docente que solicitó plaza hace 10 años o más, pero a los que recién se van graduando, no siempre los han contratado. O sea, hay esquemas pues un poco retrasados, porque si un docente se formó hace 15 años y no ha tocado para nada material educativo, documentos curriculares, informática, y está haciendo cualquier actividad, aunque se formó como docente, pero no ha ejercido, le aseguro que muchísimas cosas ya está desactualizado, ¿verdad? Distinto es el que lo está ejerciendo y se sigue formando, pero hay muchos docentes que trabajan de otra cosa y son los que ya tienen más de 10 años de haberse graduado y le van a dar prioridad a ellos que ya se les olvidó muchas cosas del rol docente y dejando de lado a aquellos que recién se gradúan y que tienen muchos dominios, muchas competencias en informática, en investigación, ¿verdad? Entonces, pero hay esquemas todavía en algunos funcionarios de hacer las cosas de esa forma, ¿verdad? Entonces pareciera contradictorio, y sí lo es, no pareciera, es contradictorio realmente, porque alguien que tiene muchas ganas de ejercer la docencia y de dar más de lo que a veces se espera, es el que está recién graduándose, va con toda esa energía, con toda la creatividad, o sea, qué bueno, ojalá que así fuera algún día. Y esperemos que cuando ustedes se gradúen, quienes no son docentes aún, logren insertarse, ¿verdad? Y puedan ejercer lo que aman, porque no hay nada mejor que hacer lo que uno ama, ¿verdad? Porque quien hace lo que ama, dice, ama lo que hace. Licenciado, Entonces, diga. dice que respecto a eso, Sí, ¿verdad? Bueno, primeramente lo de las plazas interinas, ¿verdad? sí, Quiero ajá, comentarlo, ¿verdad? Que recordemos que el 90% de las plazas de interino son plazas otorgadas a preferencia, no ¿verdad? son plazas otorgadas por capacidad, ni actitudes, ni aptitudes, ¿verdad? Sino que han sido un medio de los directores para favorecer a sus conocidos y para explotar al que tiene la necesidad, ¿verdad? Bueno, Ese es un factor que hay que notar sí, porque en los sí, concursos de las plazas de interino no son, no son como quien dice justas, ¿verdad? ajá, No son equitativas, sí, pero es un aspecto que hay que notar porque hay muchas personas que ya van a perder su plaza de interino de que, como era el sobrino de la directora y se acaba de graduar, ahí está 5 años de interino y la plaza nunca sale a concurso porque están dejando que ah, él gane antigüedad para que cuando salga a concurso pueda aplicar, ¿verdad? Entonces bueno, es un factor que se da en el 90% de las plazas de interinato.
¿verdad? Bueno, es bueno saberlo, ¿verdad? Como le digo, lo que circula en redes sociales era un poco lo que yo trasladé. Y si dije, pues, que habría que estar seguros si es del todo cierto, cómo se maneja la información, a veces deja mucho que desear. Ajá. Pero lo importante es traer a cuenta, pues, que en todos los sectores hay explotación. Y ustedes ya lo han reafirmado, ¿verdad? En todos los sectores. Ajá. Si en algunos sectores quizás es donde se dice, ¿verdad? De que en el caso del sistema judicial tienen plazas donde un ordenanza gana mejor que cualquier otro profesional, ¿verdad? Y qué bueno que así fuera, pero que trabajaran, pues. Pero muchas veces vemos en un sector, ¿verdad? Laboral, y en algunos del sistema público, que bueno, contando chistes se la pasan entre ellos mismos ahí y no ejercen, pues no hacen un trabajo con ganas, ¿verdad? Si ya sea de limpieza o de lo que sea, pero si tienen un salario con esa cantidad así, de $1,000 para arriba, le digo, está súper bien pagado en relación a los demás y que no está malo, pues deberían de ser todos los salarios así para que la gente resuelva, pero que se lo gana, ¿va? Se lo gana, o sea, no podemos nosotros fomentar también o decir qué bueno, ¿verdad? Y por hacer nada prácticamente, pues, ¿verdad? Pero hay de todo, son inequidades las que hay, ¿verdad? Sí. Un último comentario. Sí. Dice que respecto a lo que habló acerca del proceso de selección de plazas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que se le da prioridad al de mayor antigüedad de graduado? Sí. Ahorita, pues, porque sí está plasmado en la ley, ¿verdad? Que se tiene que hacer de esa forma. Carrera docente. Sin embargo, dice que yo quisiera comentarle a los compañeros, pues, que aún no son docentes, ¿verdad? Que cuando ya ingresen al sistema público hay que ir preparados para una guerra de convicciones, ¿verdad? Porque lastimosamente en el sistema público, como la mayoría está envejecido, ¿verdad? El sistema lo obliga, lo presiona a uno para sujetarse a ese molde. Y allí empieza el conflicto entre el interior de las instituciones. Si llega un nuevo, y le comento, lo he experimentado, pues llega un nuevo con todo el entusiasmo, la dinámica, la innovación, etcétera, etcétera. Pero el mismo sistema de docente envejecido, pues lo presiona a tal grado que se tiene que amoldar a la forma como ellos ejercen, porque si no es así, se pone al descubierto mayormente, ¿verdad? O las deficiencias que tiene el sector. Entonces se convierte en una lucha constante que solamente le quedan dos opciones a uno: o seguir sus convicciones o amoldarse al sistema, ¿verdad? Y esa es la realidad del sistema público, licenciado. Muchas gracias. Sí, no, a menos que sea unidocente, ¿verdad? Ahí sí, que ahí llega la persona con toda esa energía, aunque con tanto papel lo terminan absorbiendo también, ¿verdad? Porque deja de dar clases por ir a una reunión. Y si es unidocente, ¿quién es el sacrificado? El estudiantado, ¿verdad? Y de remate tiene con aulas multigrados, ¿verdad? Es tremendo cómo está ahorita organizado todo el sistema. O incluso escuelas amenazadas que van a desaparecer porque muy poquitos alumnos tienen. ¿Qué va a pasar con esa niñez? ¿Qué va a pasar? Se van a quedar sin educación, seguramente. Hay muchas cosas que seguir reflexionando, ¿verdad? Discutiendo y todo, pero vemos que José Antonio Ramírez, bueno, toda su experiencia abona mucho, ¿verdad? Y qué bien que así sea. Bien, vamos entonces hoy a regresar nuevamente, ¿verdad? A las láminas que tenemos. Ya reflexionamos bastante sobre la conferencia, ¿verdad? Del doctor. Hoy corresponde pues ver un poco ya apegado al material, ¿verdad? Al libro que tenemos como de apoyo de filosofía de la educación, lo que nos ofrece este autor, ¿verdad? La concepción antropológica positivista
¿verdad? Consiste, dicen, en desentrañar al hombre de su subjetividad. O sea, es que miren, es que la subjetividad siempre va a existir. Pero en este caso dice que el hombre es visto como un simple dato u objeto. O sea, la concepción positivista se caracteriza por eso, ¿verdad? Todo lo que se puede constatar es positivo y relativo. Así son afirmaciones. Y que engloba 4 corrientes de pensamiento: el neopositivismo, el estructuralismo, el cientismo y el pragmatismo, ¿verdad? Esos son términos muy asociados al positivismo. Ajá. Entonces, y que ahí lo encuentran ustedes, pues. Ya su manifestación axiológica lo resume en que da una confianza absoluta en la ciencia. Es decir, lo que es científico, eso es, ¿verdad?, irrefutable. Ajá. Y que hay una sobreestimación de los medios y hay un olvido de los fines. Ahí es lo maquiavélico, ¿verdad? Que el fin justifica los medios. Ajá. ¿Qué pasaría si así fuera todo? Había un despilfarro, no fuéramos eficientes. No, mire, es que, ¿verdad? Aquí lo que interesa es contar con las condiciones, aunque no logremos la misión que teníamos, ¿verdad? Que el estudiantado aprenda, ¿verdad? Los aprendizajes. No es así la cosa, ¿verdad? Pero sí, dar una confianza absoluta en la ciencia, yo creo de que sería un gran error, ¿verdad? Continuar con esa. Pero el positivismo a eso nos lleva. Ya en términos educativos, el positivismo privilegia los cómo, ¿verdad? Y deja a un lado los por qué, ¿verdad? Entonces fomenta mucho esas metodologías dinámicas, entusiastas, pero sin analizar, ¿verdad? Cómo se sintieron, qué pasó, ¿verdad? Qué valores fomentamos con X metodología, con X técnica. Ajá, entonces, ¿por qué le interesan los cómo, verdad? Y nosotros sabemos que toda técnica que se promueve en el aula debe de llevar a la reflexión, ¿verdad? De por qué. Y no solo, nos divertimos un rato, sí, está bien divertirse, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pretendemos lograr? No solo divertirnos, sino realmente el aprendizaje, ¿verdad? Que sería el fin en este caso. Ajá. Toda escuela existe, pues, porque está volcada, por decir así, en función de los aprendizajes de sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el positivismo hacia eso nos lleva. Y la concepción antropológica anarquista es un poco diferente ya, ¿verdad? Eso es oponerse diametralmente a todo lo que ya está establecido, ¿verdad? Por supuesto que donde hay fuerzas coercitivas, ¿verdad? Donde está bien marcado el poder formal y el poder real, ajá, y que hay un conflicto de una lucha ahí por esos poderes, ¿verdad? Es donde más se da la antropología anarquista, ¿verdad? Ajá, y la manifestación axiológica, es decir, en términos de los valores, es precisamente la libertad como principio y razón. El hombre debe trabajar para vivir. Y hay otros dicen vivir para trabajar, dicen otros, ¿verdad? No, es trabajar para vivir, sin caer en esa explotación, como decimos, ¿verdad? O sobreexplotación. Porque, pues sí, cuánta gente ganando el mínimo necesita hacer otra actividad y tiene hasta 2 o hasta 3 trabajos para mejorar su ingreso y alimentar a su familia, ¿verdad? En otros países esto es común también, pero sobre todo nuestros compatriotas se van para Italia, se van para donde se vayan, para Estados Unidos, a veces se rebuscan por tener 2 trabajos, el de día y el de noche, para poder aumentar sus ingresos, ¿verdad? O de fines de semana también, o sea, se esclavizan, como decimos, para mejorar los ingresos y las remesas después, ¿verdad? Por ejemplo, la aplicación en el campo educativo es una pedagogía antiinstitucional, es decir, se opone a todo, ¿verdad? Lo que está establecido, normado, ¿verdad? Va en contra de eso.
formar ciudadanos libres de esas obediencias a ciegas. Eso es la antropología anarquista, ¿verdad? Ajá. Luego también nos plantea la concepción antropológica marxista, ¿verdad? Aquí tiene que ver Carlos Marx, ¿verdad? Ajá, consiste en definir que el hombre es histórico y construye su propio destino. ¿Sí? Ahí está, y es lo que Carlos Marx resume de materialismo histórico. Ajá. La manifestación en sus valores, es decir, la axiológica, es la praxis como criterio del valor. ¿Pero qué es la praxis? Es una práctica consciente, eso es, midiendo consecuencias, eso es la praxis, ¿verdad? Si no, dijera solo práctica, la práctica como criterio de valor, pero no, ¿verdad? Es una práctica reflexionada, por eso se llama praxis, ¿verdad? Como criterio de valor, es la teoría práctica. El valor del trabajo como medio de autorrealización del hombre, del ser humano, de la persona. El valor del conocimiento científico de la realidad, ¿verdad? Eso es lo que sintetiza, ¿verdad? Retomando los valores en esta concepción antropológica marxista. Y en el campo educativo, ¿cómo se aplica? Formar al individuo, formar a la persona, para que realice acciones tendientes a superar, pero sobre todo a transformar la sociedad en que vive, y utiliza el término revolucionariamente, ¿verdad? Porque son los cambios profundos, no cosméticos, a los que el doctor Dussel hace referencia, ¿verdad? Porque cambios cosméticos cualquiera hace, ¿verdad? Ah, chivo, ya remodelamos la oficina, o ya... No, hombre, si hasta de vidrio son las divisiones, para que así es como aquí somos transparentes. Eso no significa transparencia, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Solo porque son cristales los que separan una oficina de otra, ¿verdad? Pero detrás de todo eso esconden muchas cosas. Entonces, no, eso no es la transparencia. La transparencia implica rendir cuentas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que reclamarlo. Ajá, entonces, y en el campo educativo, es bueno, yo creo que José Antonio no deja mentir. Ahí les cuentan las costillas, ¿verdad? Ahí si tiene PEI, ya la hicieron. Si tiene PEA, tiene presupuesto, si no, no lo tendrá, ¿verdad? Claro, Y claro. luego, José Antonio, ustedes rinden cuenta a la comunidad educativa, a los padres y madres, a los encargados de las niñas y niños, ¿verdad? De qué hicieron, cómo invirtieron esos recursos. Se rinde cuenta, es una cultura que ya viene instalada, pero últimamente se está echando para atrás eso y ya nadie quiere rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, bueno, como en el caso de las escuelas, por pandemia ha cambiado todo el escenario, ¿verdad? Pero a partir del 6 puede ser que las cosas vayan cambiando, no lo sabemos, pero en términos de instituciones públicas, francamente ha habido un retroceso, ya nadie quiere rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, y la Corte de Cuentas no está asumiendo tampoco una diligencia en materia de eso, de exigir. La Fiscalía igual, ojalá y asuman ese papel para no prestarse más a corrupciones, que ya el pueblo está cansado de eso, ¿verdad? Aquí debe haber transparencia en el manejo de los bienes públicos y de los recursos públicos, para que todo vaya sobre ruedas y alcance pues lo poco que hay. Pero si se están negando a rendir cuentas, ojalá y la Corte de Cuentas y la Fiscalía asuman realmente y pongan al descubierto si hay algo pues que está mal, ¿verdad? Que lo pongan al descubierto, porque necesitamos transparencia, ¿verdad? Pero en el campo educativo la aplicación que hace de la antropología marxista es que busca eso, pues, transformaciones profundas, revolucionarias, ¿verdad? En la sociedad en que vive. No dar por sentado, no dar por hecho que así son las cosas y porque así se ha venido haciendo siempre. No, ¿verdad? Debe de transformarse constantemente. Y por eso le llaman eso, transformaciones revolucionarias, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la antropología marxista. Luego tenemos algunos aspectos claves, vea que educar en ciencias
es ayudar a entender el mundo físico, las relaciones entre sus partes y las conexiones que existen entre la labor científica y el resto de las actividades sociales, ¿verdad? La verdad que sí necesitamos promover, ¿verdad? El que se hagan investigaciones de carácter científica y que esas se traduzcan, ¿verdad? En muchos proyectos que transformen vidas, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, definitivamente, ¿va? Desde la perspectiva de los contenidos disciplinares, no hay nada más contraproducente que presentarlos como textos acabados, estáticos e inamovibles. No podemos mantener la idea de que la ciencia es definitiva y que no puede ser repensada, ¿verdad? Definitivamente no, ¿verdad? También la ciencia falla, pues, ¿sí? No es infalible, ¿verdad? Ajá, entonces, pero sí hay cosas que se vuelven muy contraproducentes, ¿verdad? Si creemos nosotros que lo que está en los textos, que porque es editorial Santillana, está libre de errores. No, tienen muchos errores. Es más, muchas veces dicen algunos docentes, ojalá y no existieran esos libros de texto, porque eso amarra, eso, bueno, ya lo puede decir alguien, eso lo puede esclavizar, ¿verdad? Y no, a veces más que bien hacen mal algunos materiales, ¿verdad? Entonces, cuando le quita libertad al estudiante de comprobar, de abordar un problema diferente desde otros ángulos, desde el pensar de ellos mismos, algo genuino, el libro lo está amarrando y siga el paso a paso. Cuidadito con que vayan a obviar un paso, ¿verdad? Yo no digo que sí hay que hacerlo, pues, pero de vez en cuando hay que dar una libertad, pues, a los jóvenes, siéntanse libres de experimentar, primero de indagar sobre un tema que ustedes quieran, que tenga que ver con la comunidad, obviamente, ¿verdad? Y ustedes denle la solución desde su visión, desde su creatividad, y les aseguro que van a salir muchas cosas brillantes allí, desde los ojos de estos jóvenes. Pero no, nosotros queremos pensar por ellos y por ellas, ¿verdad? Dándoles todo ya, así tiene que ser, o sea, un conductismo bárbaro, ¿verdad? Ajá, entonces no, hay que dar más libertad, no importa la edad, pueden ser desde pequeños, pero a su nivel, ¿verdad? Todo gradualmente. Ajá, por ejemplo, hay otra afirmación que digo, de poco sirve dar inicio a nuevos espacios, nuevos proyectos, si estos mueren cada vez que concluye un periodo académico, ¿verdad? O sea, no puedo yo iniciar algo sabiendo que el año académico está terminando, el año escolar está terminando. ¿Para qué lo voy a iniciar? A menos que yo le dé un enfoque, mire, el tiempo libre, en vacaciones, vea, ellos van a hacer esto y yo le voy a dar un seguimiento, aunque sea desde WhatsApp, ¿verdad? Cambia todo. Pero si yo voy a iniciar algo y lo voy a dejar, mire, lo que va a crear es un sinsabor. Después nadie va a querer emprender proyectos. Porque de todas maneras, mire, no, sí. Bueno, al haber un cambio de director, ya ni siquiera vamos a continuar con esto, ¿verdad? Y así se van, ¿verdad? No, es que mire, han rotado los asesores pedagógicos y la que viene hoy, nada, ella no le interesa que le enseñemos a la gente náhuatl. Ella lo que le interesa es que le enseñemos solo inglés a la gente, ¿verdad? ¿Qué hay de nuestra cultura? O sea, muchos proyectos a veces los botan por concepciones, por esquemas que tienen quienes llegan. Por ejemplo, en la unidad anterior se hablaba mucho de la autonomía y de la heteronomía. La autonomía de un centro escolar es importante, ¿verdad? Pero también la heteronomía es importante, ¿verdad? Porque a veces damos por sentado los que estamos dentro de algo, que estamos haciendo las cosas bien, pero no siempre. A veces necesitamos los ojos de afuera, ¿verdad? Para que nos ayuden, no para que nos acaben, ¿verdad? No, para que nos ayuden, porque todo debe verse en ese marco, ¿verdad? Si un agente externo llega, que coopere, que colabore, pero no solo que llegue a pedir papeles, ¿verdad? Pedir información, no, ¿verdad? Sino que se sume a todo el esfuerzo. Miren, estos son los ejercicios que aparecen, ¿verdad? Y ya son pocos los minutos que quedan. Yo solo quiero traer a cuenta esto, pues que igual que la unidad 1,
se hizo este tipo de ejercicios de falso, verdadero, ¿verdad? Ajá. Hola, ¿alguien quería participar? No, bueno, sé que se... Sí, sí, diga. Oh, sí, perdón. sí, antes que nada, disculparme, ay, qué vergüenza, que había dejado el micrófono encendido y mi esposo estaba haciendo ruido y le estaba avisando que ya había participado. Bien. Bueno, no se preocupe, ¿verdad? Suele pasar. Sí, ajá, y quería aportar algo con la idea anterior que decía de que de poco sirve implementar proyectos si al final mueren con el año académico. Ajá. Y de eso somos víctimas los docentes, porque el ministerio implementa tantas cosas que al final terminan, implementan otras, si funciona se queda, si no, o sea, como que no hay un orden, pues no sé si los compañeros que ya son docentes recuerdan que antes hablaban mucho de las guías APA y capacitaciones de una cosa, de otra, al final ni se implementaron, solo nos hicieron ir a perder el tiempo. Luego hoy con esto de Google Classroom, nos capacitaron, poco es lo que se usa, o sea, como que somos conejillos de India, se podría decir, experimentando con nosotros y es lastimoso que hagan eso, pues, porque más que nos hacen perder el tiempo valioso que pudiéramos trabajar de una mejor manera en el aula y al final, pues, ni lo implementan, o sea. Sí. Sí, la verdad que todo lo que son metodologías innovadoras en buena hora siempre llegan. Ya va a depender de cada docente que si lo aplica, cómo lo aplica, lo aprovechan, ¿verdad? Pero muchas veces tienen que ver también con los presupuestos, ¿verdad? Si el poco presupuesto que llega a la escuela lo siguen utilizando para lo mismo de siempre, pues muy poco se va a hacer, ¿verdad? Con los pocos recursos que tiene o que a veces de su propia bolsa compra el docente. Y esa no es la idea, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿cuántas veces el docente ha utilizado su propio internet, ¿verdad? Sus propios datos? Hasta incluso a veces hasta le ha puesto datos a un estudiante porque ha visto la necesidad apremiante, ajá, por tal de atenderlo. Hay casos así también, ¿verdad? Entonces, pero no se trata de eso, pues si ya de por sí el bolsillo está apretado y seguir, no es esa la idea, ¿verdad? Porque sabemos qué recursos hay, ¿verdad? El punto es que deben de llegar. Pero sí, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno su aporte ahí. Pero ya decíamos, este tipo de preguntas es importante que ustedes las respondan. En la unidad anterior ya se los dimos marcadito, ¿verdad? Falso, verdadero. Ahora la idea es que yo se los he puesto acá solo para efecto de que se recuerden que deben complementarlo, ¿verdad? Ajá, entonces, ahí están las aseveraciones, solo es de ponerle falso y verdadero, ¿verdad? Ahí está, mire, el marxismo dice, la praxis es un criterio de valor, falso o verdadero. Usted lo acabamos de ver, ¿verdad? Ajá, si esto ustedes lo responden a la brevedad, lo van a tener bien fresquito. Esto lo tienen en el libro, ¿verdad? En el librito que tienen digital. Yo lo tengo en físico porque como nos lo prestaron desde antes de la pandemia, ajá, y no lo hemos devuelto. Lo tengo en físico, pero tampoco lo puedo manchar. Ajá, pero ustedes lo tienen digital, entonces, bueno, que lo respondan en sus propios apuntes ahí también, ¿verdad? Habla de Freire también, porque ahí menciona el autor, a Paulo Freire, que sabemos nosotros que es un pedagogo latinoamericano, híjole, de gran nivel, ¿verdad? Ajá, dando grandes sus aportes que tiene y muchos materiales, ¿verdad? Igual, está una serie de preguntas que son más de subrayar. Aquí sí, quizás como estas no hemos visto en la unidad anterior, vamos a detenernos un poquito en esta, de estos minutitos que nos quedan. Las de paréntesis ustedes respondan, la verdad. Y pueden apoyarse entre ustedes también para ver si esa es la respuesta correcta. Ah, bien. Ajá. Dice, comprende la serie de preferencias con que un hombre actúa en su diario vivir. Nosotros sabemos que esos son los valores, pues. Ajá. Luego dice, en esta concepción se da la muerte del sujeto como origen y fundamento del saber. Igual, ¿verdad?
el estructuralismo. Ahí lo van a encontrar ustedes, ¿verdad? Ahí está la frase completa, aquí solo está, digamos, el ejercicio, ¿verdad? Nada más. Es un valor en el hombre anarquista, ¿verdad? Es un valor en el hombre, el trabajo, ¿verdad? Visión que supone la intervención directa de la educación con los implicados en ella. Es la visión autogestionaria, la autogestión, ¿verdad? Plantea una educación basada en el análisis científico y dialéctico de la realidad, ¿verdad? El marxismo. Luego aparecen otras que dice, rechaza la neutralidad que ignore que la escuela tiene como función enseñar a vivir y no a acumular conocimientos, ¿verdad? El personalismo. La crítica de John Dewey a la forma en que se ha tratado el problema del método señala, ¿verdad? Y las tres son correctas, las tres respuestas que están ahí. Para Paulo Freire, la relación educador-educando en la educación actual se caracteriza por, ¿verdad? Igual, todas son correctas, ¿verdad? Las tres literales. Se le considera el problema esencial de la educación. Por supuesto que son los fines, ¿verdad? Este es el problema fundamental de la educación en la actualidad, ¿verdad? O sea, el tipo de persona, el tipo de ciudadano que está formando, sigue siendo, ¿verdad? Si ustedes ven, han habido distintos, el plan 2021, que el plan social educativo Vamos a la Escuela, y que ahora hay un plan Cuscatlán, pero tampoco hay claridad de los énfasis, ¿verdad? Cada plan ha tenido énfasis, ¿verdad? Sabemos nosotros que el plan social Vamos a la Escuela, el énfasis era la educación inclusiva, ¿verdad? Ajá. En este plan Cuscatlán, no sé cuál será el énfasis, si lo han trabajado ustedes, pero la idea es que ningún plan vota al otro, siempre hay continuidad, porque el plan social retomó muchos aspectos del plan 2021, ¿verdad? Los retomó. Y ahí están los ODS, pues, que son, sabemos nosotros que es fundamental. El objetivo número 4 es el de educación, ¿verdad? Y educación de calidad. ¿Acaso no la educación de calidad sigue siendo el meollo de todos los problemas? Pues sí, porque pueden haber muchas capacitaciones a docentes, a directores, a subdirectores, ¿verdad? A CDE, a miembros de las directivas escolares y todo. Pero si no toca la calidad de la educación, ahí estamos mal, ¿verdad? Y la calidad de la educación tiene que ver con los fines, está muy asociada, ¿verdad? Sí, porque va a depender, pues, del tipo de ciudadanos que estamos formando. Ya decíamos, la educación es un acto de justicia, decían, y es cierto, ¿verdad? Hay una deuda histórica ahí, ¿verdad? ¿Cuántos niños y niñas están quedando afuera del sistema? Por razones que sea, de inseguridad, laborales, de hambre, de lo que sea, pero están quedando fuera del sistema. O muchísimos niños y niñas que el papá dice, no, está muy chiquito el niño, no lo pongamos todavía. Y se pasan los mejores años sin estudiar, sin prepararse, sin ir a un círculo de primera infancia, que muy poquitos hay, por cierto, muy poquitos, ¿verdad? Y es clave los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Una niña, un niño, pasar por un proceso de socialización, ¿verdad? Y eso un CDI lo puede garantizar. Óigase bien, CDI, Centro de Desarrollo Infantil, que esos son los que llevan una concepción diferente. No son guarderías, no son de bienestar, nada más como hay en muchos, hay centros de bienestar infantil. No, es de desarrollo infantil, ese es el término correcto, ¿verdad? Tiene que ver con los fines de la educación. Una aplicación, dice, de la concepción positivista en la educación es, bueno, es la introducción de máquinas de enseñar y textos programados, ¿verdad? Esa es una aplicación. Las demás son distractores, nada más, ahí están. Esa es lo que estaba previsto, pues, para esta tutoría. Yo les invito a que
la sigan ustedes completando, porque hay otras más de reflexión. Vea, háganlo por favor, de manera pues que respondan todo y estén preparados para el parcial, pues cuando corresponda hacerlo, ¿verdad? Ajá. No sé qué pasó, me sacó quizás. Ahí estamos. Ahí está. Entonces solamente quisiera que se activaran, si pueden activar su cámara o háganlo, y si no, pues no, de manera que se pueda ver para tomar la captura de pantalla. Ajá. Para tomar la captura de pantalla, quisiera que se vieran. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí va, muy bien. Y quizá, si no, porque al habilitarlas todas, ¿verdad? La pantalla, no. Bueno, vamos a ver qué tal. Así igual va a pasar. Que dejar de compartir el contenido. Sí, ¿verdad? Para que no. Uh-huh. Ahí estaba. Bueno, siempre se va a ver, ¿verdad? Los demás que aparecen abajo para dejar la captura de pantalla. Ahí estamos. Bueno, me alegra mucho pues que hayamos estado trabajando y sinceramente les digo, me queda un buen sabor acerca de el audiovisual que ustedes han aprovechado, ¿verdad? Así es que no hay duda que son un gran equipo, ¿verdad? Grupo Virtual 4, ajá, y que estamos listos, ¿verdad? Y listas, y eso es lo mejor. Siempre en acción, siempre dispuestos a desvelarse, háganlo, el sacrificio, ¿verdad? Al final tendrá su recompensa. Quizá voy a tomar otra captura, hoy aparecen más. Uh-huh. Ahí está. No, pues así que agradecerles y que tengan una feliz fin de semana, pues ya pronto vienen vacaciones, cumplamos con la entrega de estas tareas para que descansen la vacación como se lo merecen. Ahí dice del 29 al 5, ¿ya? Del 29 de marzo al 5 de abril, es de vacación, un tiempo para que ustedes lo disfruten en familia, con el cuidado, pues así como la compañera Olinda, ¿verdad? Que tiene su mascarilla. Imagino que está expuesta ahorita en algún lugar, no está desde su casa. Entonces, así debemos hacerlo siempre, no nos confiemos. Hay mucha gente reconocida que se nos está yendo, ¿verdad? Es una realidad esto. Así que tomemos muy en serio el uso de nuestras formas de protegernos, ¿verdad? Así que me alegro verles y estaremos en comunicación siempre a través del grupo de WhatsApp. Yo sé que hay un compañero que no lo he agregado, pero de hoy no paso, ¿verdad? Hoy lo vamos a agregar. Ajá. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente. Y por favor, ahí estemos siempre comunicándonos, ¿verdad? Por WhatsApp, con un gusto, ¿verdad? Así es que, excelente, licenciado. Muchas gracias. Igualmente, feliz día, sí. Feliz día a todos. Hasta luego. Bendiciones.